Saludo al senador nacional Jorge Capitanich por el bloque justicialista por la provincia del Chaco. Jorge, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, a ver, se presenta la reforma laboral como la panacea que va a generar cantidad de puestos de empleo y esto no es así. La reforma laboral en realidad genera un proceso de reforma tributaria encubierta para hacer la gran hood robin, es decir, transferir de los pobres a los ricos, porque definitivamente cuando uno analiza el costo fiscal teórico de la medida alcanza al equivalente estimado por nosotros de 12.000 millones de dólares, obviamente imputando también el tema de quebrantos, que es discutible, pero básicamente sobre la base de información disponible de fuentes secundarias respecto al tema de acciones judiciales. Pero lo más importante de eso es un capítulo en donde, primero, 548 millones de dólares es el costo fiscal de la eliminación de impuestos internos creados en el año 1996. ¿Cuáles son esos? Bueno, muy práctico. Telefonía celular, eso tiene un nombre y apellido. Sí. Telefonía satelital, otro nombre y apellido. El tema de embarcaciones, aeronaves, autos de alta gama y obviamente todo lo que significa en general bajo el título de bienes suntuarios. La verdad, ¿cuál es la razón para que exista una reducción de estos bienes suntuarios cuando tienen lo que se denomina demanda inelástica? O sea que nadie lo va a comprar o dejar de comprar por una variación en el precio, porque eso está atado claramente al ingreso. Segundo tema, 2.000, estamos nosotros estimando, porque distintos métodos de cálculo depende de cómo se toma el tipo de cambio, pero 2.179 millones de dólares es el tema de impuesto a las ganancias a las grandes sociedades. Impuesto a las ganancias se paga, digamos, hasta 101,4 millones de pesos y después pagas el 25% y después pagas una suma fija más porcentaje. Se baja de 30 a 27% el porcentaje y de 35 a 31,5%, de manera tal de que beneficie focalizadamente a 144 a 165 más o menos grandes empresas, aproximadamente 63 estamos identificando claramente que cotizan en bolsa, pero objetivamente con nombre y apellido se le baja impuesto a las grandes sociedades comerciales. Y esto obviamente tiene un impacto significativo para no solamente las grandes empresas, sino que perjudica a las provincias en virtud de la coparticipación de impuesto a las ganancias. O lo mismo también el tema del fondo de asistencia laboral, que es el subsidio al despido para las grandes empresas, con lo cual más o menos nosotros calculamos cerca de 4.300 millones de dólares de acuerdo a la evolución de la masa salarial con informe CIPA. O sea que, en definitiva, lo que te quiero transmitir con esto es que ¿qué capítulos que son razonables para discutir? Bueno, un régimen de incentivo para inversión en las medianas empresas, que se puede discutir en términos de alcance y contenido. Segundo, el tema de, nosotros planteamos que la regularización del empleo está probado en la Argentina que no funciona sobre la base de reforma laboral. O calcula que entre lo que hizo la dictadura militar con la ley 21.297 que reemplazó a la 20.744 en el año 74, y estas 61% de los artículos ya han sido reformados. O sea que objetivamente este paquete de la reforma laboral de cerca de 197 artículos y 26 títulos de reforma laboral no tiene nada, sino que tiene de reforma tributaria encubierta regresiva para perjudicar las negociaciones colectivas y debilitar las organizaciones sindicales y obviamente para afectar los derechos del trabajador. Esa sería la síntesis. Y respecto al presupuesto, bueno, el presupuesto claramente está absolutamente desdibujado porque las proyecciones macroeconómicas son absolutamente inconsistentes e incongruentes con la evolución de los indicadores. Segundo, partiendo de premisas falsas tenés conclusiones falsas. Tercero, definitivamente lo que hay es una exacción de recursos vinculados claramente a la promoción de políticas públicas en materia de educación y de salud, que naturalmente es afectado de una manera severa. O fíjate, desfinancian absolutamente el tema de las metas que se plantearon para innovación, ciencia y tecnología. También la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ya estaba de la ley 25.053. Eliminaron el financiamiento de 200 millones de dólares del 0,2% de recursos corrientes para las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas que son indispensables para un proyecto de base industrial, para el desarrollo competitivo del país. O del mismo modo que te puedo asegurar que definitivamente también los resultados fiscales que muestra el presupuesto son absolutamente falsos por una razón muy sencilla, porque existe deuda contingente no contabilizada, deuda financiera
por debajo de la línea, que efectivamente este aumento sustancialmente transforma lo que es superávit fiscal financiero en déficit, y a su vez porque también tenés deuda social derivada de la subejecución de partidas que afecta sustancialmente a las provincias argentinas y al territorio. Por lo tanto, sinceramente, nosotros vamos a tener una oposición sistemática a este planteo porque, por un lado, no genera empleo, y eso está aprobado, por un lado, para la reforma laboral, por lo que dije, con doble indemnización del primer trimestre del 2002 al tercer trimestre del 2007 se crearon 2 millones de empleos. Y con Néstor y Cristina, efectivamente, cerca de 3,4 millones de empleos, incluyendo también el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, claramente la política de generación de empleo no tiene absolutamente nada que ver con la reforma laboral. Y por el otro lado, el presupuesto definitivamente es un presupuesto de ajuste, pero de un ajuste pernicioso, porque no hay obra pública, no hay construcción de viviendas, hay un desfinanciamiento de la educación, desfinanciamiento de la salud, una conducta y estrategia regresiva en materia de distribución del ingreso. En definitiva, estos muchachos gobiernan para los ricos y solamente quieren asignar recursos para ellos. No, mientras tanto, vos fíjate que es un dato no menor, la población se va endeudando cada vez más, la morosidad crece, no hay aumento de salarios, están pisados, y el 42, y pico % de la clase media no llega a fin de mes. Totalmente, cuando uno observa básicamente informes como por ejemplo el reporte Banco Basilea, tomando 38 de 44 países de la OCDE, claramente Argentina a nivel mundial está cuarto en materia de morosidad y obviamente lidera la morosidad a nivel de América Latina, desplazando a Colombia. Entonces, claramente lo que se observa es 7,3% de morosidad, y eso se va a ir dando, porque este es el gran problema. Cuando aumenta los niveles de morosidad, te afecta sustancialmente la cadena de pagos, y cuando te afecta la cadena de pagos, tenés un impacto de cómo ocurrió con la salida de la convertibilidad. ¿Te acordás cuando se planteó la intangibilidad de depósitos, porque había salida de depósitos cercano al 25% de los depósitos bancarios? ¿Te acordás? Bueno, el Congreso instrumentó la intangibilidad de los depósitos. ¿Qué pasó con los bancos? Absolutamente. Se fueron. Bancos que cerraron, bancos que quebraron, y obviamente eso no se resuelve por ley. El déficit cero, ¿te acordás? Fue una causación circular del agravante recesivo, porque del 98 al 2002 la caída del producto fue de 20 puntos y la deflación fue de 5 puntos. Y la deflación es el fenómeno inverso a la inflación, pero es lacerante en términos de aumento de la tasa de desempleo, que fue equivalente entre 22 y 24% de la tasa de desempleo en el peor momento. Entonces, cuando acá lo grave es que cuando no solamente existe aumento de la incobrabilidad en el sistema financiero, porque eso afecta a la solvencia de los bancos. Entonces, primero se transforma en un problema de liquidez, después se transforma en un problema de solvencia. Y esos problemas de solvencia, tenés problemas también de percepción desde el punto de vista del riesgo por parte de los depositantes y el retiro de depósitos. Entonces, ojo, que los cuadros recesivos pueden engendrar crisis financiera. Entonces, hay que ser extremadamente ordenados desde el punto de vista de la percepción de cómo es necesario asignar bien los recursos y cómo generar los incentivos para que esto no ocurra, porque obviamente si a vos te bajan los salarios, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado laboral en la Argentina? Te puedo imaginar, ahora dicen bajó la tasa de desocupación, eso es una mentira, porque lo que aumentó es la precarización laboral, y eso es el aumento de la precarización laboral, conjuntamente con el deterioro del salario, reduce sustancialmente el consumo. Y si vos abrís la economía de una manera irresponsable y sustituís la producción local de bienes y servicios por producción extranjera, sustituís trabajo extranjero por trabajo nacional, y en consecuencia quiebran las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, pero hay 20.000 empresas que cierran, 276.000 desempleados, precarización del empleo, obviamente un círculo vicioso de caída del consumo. Los que tienen plata van de vacaciones al exterior, los que no tienen plata lamentablemente tienen que pagar la tarjeta de crédito con el aguinaldo, y así sucesivamente genera un problema serio, el shock recesivo de los locales comerciales. Yo lo tengo en el Chaco, muchas veces hablo con los comerciantes y le digo lo siguiente: a ustedes el problema que tienen, le digo, es que los que le pueden comprar porque tienen plata, compran en Shein, Temu por un lado, o si no van a Brasil o Bolivia o Paraguay y compran ahí. Por lo tanto, ellos compran por sus propios medios. Y los que le deberían comprar a ustedes porque no tienen otras opciones, no le pueden comprar porque no tienen plata. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Le aumentan la luz, el agua potable, el gas, etcétera,
y obviamente le bajan los ingresos y por supuesto van a una estrategia de cierre o de quiebra porque no pueden mantener los locales. Esto es lo que se está dando de una manera vigorosa durante estos últimos 2 años y esto se va a agudizar porque la verdad, el Consejo de Mayo, donde están muchos gobernadores y no sé para qué van, consienten que el gasto público puede ser del 25% del Producto Interno Bruto. Eso es absolutamente inviable a lo largo de la historia argentina. Entonces, la verdad es que no se puede seguir consintiendo las políticas públicas del gobierno con esta mirada que va a ser absolutamente irresponsable. Aumenta el endeudamiento de una manera extraordinaria, quiebran las empresas, aumenta la tasa de desempleo y después, ¿quién lo resuelve? Bueno, el problema está el después, porque hoy... Exactamente, porque las consecuencias son absolutamente terribles y perniciosas, y esto lo sabemos de una manera clara e indubitable. Porque vos fíjate el costo intangible que significa montar un negocio o eventualmente generar la apertura de una industria. ¿Sabes lo que significa después recuperar la industria que cierran? Por ejemplo, Whirlpool, por citarte un caso muy concreto, o el caso más concreto de la inversión extranjera directa en Argentina, ha tenido una reducción de casi 1.700 millones de dólares de inversión extranjera directa. No es que esto generan tanta confianza en el exterior para que vengan nuevas inversiones, sino que las compañías multinacionales se van. Tercero, la verdad que siempre se hacen los realitos, pero al final de cuentas terminan operaciones de salvataje o por vía del Fondo Monetario Internacional o por vía del Tesoro norteamericano, pero no por la confianza del mercado. Entonces, toda esta mentira se tiene que verdaderamente dilucidar, no solamente en el debate público, sino también en la oposición alternativa. No, pero acordate, Jorge, durante los 90, cuando cobraban indemnizaciones los laburantes de YPF y de empresas de Estado, todos pusieron parripollo, canchas de pádel o remiserías, y acordate cómo terminó Cutralcó, por ejemplo. Tartagal. No, pero por supuesto, porque este es el otro problema. Fíjate, yo te digo otras cuestiones que son los motores o los drivers para el desenvolvimiento de la actividad económica. Les pregunto al tema de YPF, porque vos tenés que tener también un esquema de estrategia alternativa frente a shocks externos. A ver, ¿qué pasa con el precio del petróleo? Mirá que el precio del petróleo objetivamente tiene una caída. Hoy estás en el punto de inflexión de producir más o menos por parte de YPF. ¿Cuánto necesita YPF para llegar a la meta del 2033? Y bueno, 80.000 millones de dólares. 30.000 con reinversión de utilidades, que depende del precio, y 50.000 con acceso al mercado internacional, que depende de las condiciones macroeconómicas. Y si no logras eso, no logras aumentar efectivamente el volumen ni tampoco la generación de divisas que necesitas en el largo plazo. Lo mismo ocurre con la minería estratégica, tanto en cobre, como en oro, como en plata, como en potasio, como en uranio o eventualmente como en litio. Tercero, vos necesitas también observar el escenario. Vos podés discutir o no la política 2019-2023, pero lo cierto es que tuviste 3 shocks adversos: pandemia, el segundo shock adverso, 13.000 millones de dólares de déficit energético con la guerra Ucrania-Rusia, o sea, incremento en el precio de la energía. Y tercero, 21.000 millones de dólares menos de ingresos provenientes del sector agropecuario. Ahí nomás te doy la idea, claramente, que frente a un shock externo tan voluminoso, efectivamente sin asistencia externa, tuviste que soportar sobre la base de deslizamiento en materia de inflación o eventualmente con deuda comercial proveniente de importaciones para garantizar el suministro de las cadenas productivas. Pero objetivamente, las herramientas por parte del sector público son absolutamente necesarias. Por lo tanto, todo este esquema, por eso yo digo, este gobierno de Milei, que teóricamente liberal libertario, en definitiva, ni siquiera aplica sus propias recetas, por una razón muy sencilla, porque saben que son de una enorme irresponsabilidad. Y parte de las recetas más realistas, en general, son perjudiciales a los intereses del pueblo. Jorge, te mando un gran abrazo y feliz Navidad si no hablamos, ¿eh? Igualmente, un gran abrazo para vos. Jorge Capitanich, senador nacional del Bloque Justicialista por la provincia del Chaco.